Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hemos venido aquí con un corazón dispuesto a entender, a procesar tu palabra y a humillarnos ante tu ley, mi Dios. Señor, guíanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en la serie Conceptos Bíblicos Fundamentales. Conceptos Bíblicos Fundamentales. El tema 20, el de hoy. Tema 20 ya, miren. El juicio final, parte primera. El juicio final, parte primera. Y como subtema puse las demandas de justicias. Las demandas de justicia. Y la palabra de Dios nos lleva al pasaje principal de hoy, junto con otro, va a ser Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y lo voy a leer rápidamente en la Reina Valera. Y dice así, Apocalipsis 20, 11. Dice el apóstol Juan en esta visión real que tuvo del reino celestial y de los últimos tiempos, y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El segundo pasaje principal lo mencionaré en un ratito en el desarrollo del tema de hoy. ¿Cómo no vamos a terminar esta serie en donde estamos aprendiendo o repasando las bases y los fundamentos del cristianismo, de nosotros, los hombres y mujeres de fe? ¿Cómo no vamos a terminar esta serie con el tema del juicio final de Dios? Pues recién estábamos mensajeándonos con el hermano Eduardo y bueno, él me preguntó, yo le decía, ¿cuál va a ser el tema de Dios? Porque siempre me pregunta y para ponerlo, y yo le decía, el juicio final de Dios, primera parte, y me dice, empezó un nuevo tema. No, es la misma serie, sigue, o sea, pensó nueva serie, no, es la misma. Pero si se fijan ahí, no es que estoy resaltando algún error del hermano, no, es algo que todos nosotros así pensamos. Que los conceptos básicos y fundamentales siempre es pues la santidad de Dios y que nos exige a nosotros como cristianos, ¿verdad? De la salvación por gracia, por medio de la fe. Y empezamos a hablar de la carrera de la fe, el amar a Dios por sobre todas las cosas, el amar al prójimo como a mí mismo, etcétera, etcétera, como bases y fundamentos. Pero dejamos siempre el juicio final de Dios como algo separado de las bases y fundamentos de Dios. Y eso no debe de ser así. El juicio final de Dios es parte inherente de las bases y las columnas del cristianismo. Ya mucha gente piensa que eso es aparte, pero nosotros vamos a ver que no es así. Algunos durante estos 19 enseñanzas que estuvimos, por ahí si no nos conocía, porque yo sé que aquí en la congregación no, pues quizás se habrá confundido diciendo, no, pues este hermano pues es de la hipergracia, ¿verdad? Puro habla de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la salvación por gracia y por medio de la fe, que amen a Dios por sobre todos y que nos amemos sobre todos. Y nomás amor y amor y amor y amor. Y sí, es verdad, eso es lo que se basa el cristianismo. Pero hay un aspecto muy importante
no menos importante, sino tan importante como el amor de Dios, que se trata de la justicia de Dios. Sé, mis hermanos, que aquí los que nos congregamos con regularidad y los que escucharon toda la serie completa no piensan de esa manera. Pero quizás alguno pueda pensar, no, pura gracia y puro amor. Claro, eso es todo en equilibrio, hay un equilibrio. Y el juicio final de Dios es lo que va a traer ese equilibrio a toda vida y a toda la tierra. El juicio final de Dios, entonces, es un tema que es fundamental y debe de enseñarse pues siempre, al final, como lo indica el término en sí, el juicio final. Aunque nosotros en esta serie, al final de toda esta serie, voy a dar un compendio de lo que es la salvación otra vez, como cerrando todo esta serie de conceptos bíblicos fundamentales. Pero al fin y al cabo, el juicio final de Dios es como la palabra misma lo dice, es al final. Es lo que Dios está ahora conteniendo en el presente. ¿Para qué? Para un futuro cercano. ¿Por qué estará conteniendo eso? Porque quiere que todos se salven. Todos tienen que salvarse, como hemos aprendido a lo largo de esta serie, viniendo al conocimiento del único y verdadero Dios. ¿En qué? ¿En qué actitud? No en soberbia, no en corazón endurecido, sino en humillación, arrepentidos de nuestros pecados. Esto comienza, mis hermanos, una nueva vida que comienza justamente aquel día que usted y yo nacimos del Espíritu de Dios. Comienza cuando nos arrepentimos de nuestros pecados ante semejante acto de sacrificio y amor que fue hecho por nosotros en la cruz por el Señor Jesús. Y continúa en nuestras vidas, de cada uno de nosotros, porque la fe es individual. Donde en esta nueva vida, Cristo es el centro de nuestras vidas. Es Cristo-céntrica. Ya no es yo-céntrica. ¿Vieron? Egocéntricamente hablando, sino es Cristo-céntrica. Su ejemplo es mi camino, su ejemplo es mi luz y mi guía a seguir siempre. Ya no funciona el yo soy buena persona, el yo soy mejor que el vecino narco que tengo al lado. No funciona eso ya. Esto, mis hermanos, que estamos hablando está resumido y escrito en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Todo ese capítulo 3, que es una conclusión del apóstol Pedro, habla justamente de esto, lo que acabamos de mencionar. Y los traductores, claro, ellos también supieron y le pusieron un título muy sugestivo: a la espera del día del Señor. Esas nuestras vidas. Estamos a la espera del día ¿de qué? Del Señor. Va a ser el día del Señor. Ahora, dando a entender en segunda de Pedro capítulo 3, dan a entender los traductores, nuestros hermanos traductores, que entendieron que desde los profetas del Antiguo Testamento llamaban el día del Señor, el día de la ira de Jehová, que a un momento en el tiempo futuro. Todavía no se ha cumplido, eso significa, es futuro. Que cuando regrese nuestro Señor Jesús, como Él lo prometió, Él va a traer consigo la justicia final, la justicia última sobre toda la tierra, a todos. O sea, resumiéndolo, el día del Señor, que tanto se habla a lo largo de la palabra de Dios, es igual al juicio final de Dios. Cuando Él regrese en el día del Señor, va a haber juicio último, punto final a las injusticias. Y vayamos al pasaje en cuestión, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1. Voy a leerlo en la Reina Valera actualizada. Usted síganme en la versión que tenga ahí en su Biblia o aquí en la pantalla. Segunda de Pedro 3:1 dice: amados, nosotros. Esta es la segunda carta que les escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación su limpio entendimiento. En la Reina Valera
tradicional dice, habla de despertar con exhortación nuestro limpio entendimiento. Tenemos que despertar, mis hermanos. Despertar para exhortarnos a un limpio o sano entendimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. Cuán importante es, como nos dice aquí el apóstol Pedro, el refrescar, significa este despertar, refrescar la memoria con la Biblia y que seamos estimulados y desafiados, exhortados a seguir pensando según el pensamiento de Dios. Cuando usted y yo no nos congregamos, no leemos la Biblia seguido, ¿qué es lo que pasa? Y encima aparte, pues empezamos a escuchar cosas que nada que ver, de falsos maestros, de lobos rapaces. ¿Y qué pasa entonces? Pues vamos a cometer muchos errores en nuestras vidas. Y quizás lleguemos a un extremo de apostatar de la fe en Cristo Jesús. O sea, una vida cristocéntrica se transforma en una vida que no es cristocéntrica. Seguimos en el pasaje, versículo 2. Para que recuerden, todo esto es para que recordemos las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. O sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Versículo 3. Primeramente, sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron o murieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Aquí está hablando del diluvio, ¿no? Y de la salvación de Noé y su familia en el arca. Versículo 7. Pero por la misma palabra, o sea, en la misma Biblia, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego. Ahora es el fuego. Guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Ahí está. El juicio de Dios va a ser y va a traer condenación a todos los impíos, los incrédulos, los que se han rebelado ante Dios y los que se han negado a creer en Cristo Jesús, los que han rechazado el sacrificio de Cristo de la cruz. Les vale nada el sacrificio de Cristo. A todos ellos les va a llegar el día del juicio, al igual que toda la tierra está reservada para el fuego. Todo esto que conocemos en este mundo, que nosotros vemos, que existe aquí alrededor nuestro, hasta que regrese el Señor y comience su juicio final, pues dejará en ese momento de existir y será destruido por el fuego. Versículo 8. Pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, o sea, no se retrasa, no llega a destiempo, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos, subrayo todos, procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces, y aquí viene lo importante, entonces los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que están en ellas serán consumidas. ¿Cuáles son las obras? Pues vieron las ciudades, los edificios, los grandes, las maravillas del mundo que dicen que esto y lo otro. Todo ardirá en fuego y con gran estruendo será deshecho. Esto
significa algo, mis hermanos. El comienzo del día del Señor es igual al comienzo del juicio final de Dios, como dijimos, ¿verdad? Que también ahora, como vemos en este pasaje, es igual al comienzo de los eventos cósmicos catastróficos que el Señor nos relató en Mateo 24. También está en Joel 2, versículos 30 y 31, y el apóstol mismo Pedro cita a Joel en el libro de los Hechos, ahí en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 19 al 21. Asimismo, en los sellos, en Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello habla por primera vez de estos eventos cósmicos que van a traer gran catástrofe y destrucción en la tierra. Ustedes saben que cuando los astros de los cielos se mueven de una u otra manera, provocan terremotos en la tierra. Ya está comprobado científicamente. Así como la luna y su movimiento genera la marea y las olas, movimientos bruscos en los astros de los cielos, llámese sol, luna, estrellas, asteroides, lo que sea que esté en los cielos, provoca cambios drásticos en la corteza terrestre. Eso trae terremotos, y los terremotos de grandes magnitudes traen grandes destrucciones. Y así dice que el Señor va a hacer en Mateo 24. Habrá grandes, innumerables terremotos. Desde el comienzo de los eventos cósmicos catastróficos, podemos ver que esos son el heraldo, o sea, el precedente inmediato que va a marcar el regreso de nuestro Señor Jesús desde los cielos para traer el juicio divino al mundo entero. Haga una marquita aquí en 2 de Pedro 3:10 y vayamos rápidamente a Hechos capítulo 2, 19, que es justamente la profecía de Joel que cita el apóstol Pedro cuando la iglesia es instituida en el día de Pentecostés. ¿Recuerdan? En el aposento alto que estaban ahí esperando como Jesús les había ordenado. Bajó el Espíritu con gran poder y se pusieron a hablar en lenguas. Ese es el primer cumplimiento de la profecía de Joel, ¿no? Capítulo 2. Y justamente lo confirma el mismo apóstol Pablo, citando esa misma profecía en ese mismo lugar, en ese mismo momento. Y dice bien claro en el versículo 19, una vez que ya recibieron los dones del Espíritu, ¿verdad? Y hablaban en lenguas, tenían lenguas como de fuego, decían, ¿verdad? Entonces en el versículo 19 viene la segunda parte de esa profecía. Es una profecía de doble cumplimiento. Todo esto, pues yo lo tengo en una serie aparte, ya le comenté a algunos, que vamos a ver cuando el Señor nos los pone. Ahí está detallado, son muchas enseñanzas también ahí, pero aquí nomás le menciono que es una profecía de doble cumplimiento, como en Lucas capítulo 4, que cita Isaías 61, si recuerdan, ¿no? Que habla de que Él llega primero como Cordero de Dios y en la segunda venida va a venir con fuego, como León de Judá, a traer juicio. Es lo mismo. En la profecía de Joel, el apóstol Pedro justamente cita eso. Y en el versículo 19, en la Reina Valera, dice, y daré prodigios mar arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. O sea, lo que pasan, los eventos cósmicos van a repercutir abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. ¿Cuántos creen que vamos a estar en un sauna? No, pues en un vapor, no va a ser así. Dice que, fíjense en el versículo 20, dice, el sol se convertirá en tinieblas o tela de silicio y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Subraya ahí, antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. ¿El día del Señor va a pasar desapercibido? Claro que no. Va a ser grande y manifiesto. Esto significa que no va a ser un regreso como si fuese un hombre común, como fue en su primer advenimiento hace 2000 años.
Es más, el mismo Señor Jesús nos advierte que si dicen así que va a ser, no les crean. Que digan, aquí está el Cristo, no les crean, dice. ¿Cuántos pseudo mesías hay? Nomás ahora, nomás en mi país hay como, el otro día enjuiciaron a uno, en mi país ahí, que tiene millones de seguidores en todo el mundo. Está más grande que el otro loco que aquí del poniente. O sea, uno, o el de Oriente, ¿no? ¿El Oriente o el poniente? Oriente. Están uno peor que el otro, dicen, ¿verdad? Y ellos todos se creen como Cristo, ¿verdad? Eso es lo que significa, que si gente dice, miren, Jesús está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarme ahí, dice el Señor. O bien si dicen, Jesús se esconde en un aposento, o se esconde aquí o allá, no lo crean, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? No lo crean. Para ustedes es simple, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente hay? Recién mencioné millones engañados. Y usted debe conocer o tener algún vecino mínimamente que está siendo engañado ahora todavía por este tipo de sectas. Dice el Señor bien claro, no le crean, porque el mismo Señor nos dice en Mateo 24, 27, para los que anotan, que regresará como el relámpago que destella en el oriente y brilla hasta el occidente. O sea, va a ser estupendamente impresionante. Va a haber gran destello, va a haber gran conmoción, va a ser espectacular. No será como un bebé nacido en un pueblito pequeño, en un pesebre. Todo lo contrario, será un evento poderosísimo y maravilloso, mis hermanos, donde todo el mundo, absolutamente todo el mundo, dice la palabra. O sea, usted dice, ay, ¿cómo será eso? Pero usted está viviendo en la época del video satelital, de las redes sociales, del YouTube, etcétera, etcétera. O sea, hace menos de una generación ni había eso. Yo me acuerdo, y hay un libro, me gusta ese libro, en donde dicen, yo no sé cómo Dios va a ser, pero si está escrito yo lo creo, dice. Y a mí se me ponía la piel así, chinito, así, porque, o sea, esta gente que no entendía de la televisión satelital, ni siquiera no existía todavía en esa época. Decía, yo no sé cómo le va a hacer, pero aquí está escrito. Y ahora fíjense todo lo que tenemos. Lo que pasa en mi país, yo todos los días lo veo por YouTube o por las redes sociales. Inmediatamente, al segundo, yo sé lo que está pasando allá y estoy del otro lado del mundo. Todos se van a dar cuenta y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Porque su regreso será con gran poder y gloria entre las nubes del cielo. ¿Se acuerdan lo que dijeron los ángeles? Así como Él se fue, así va a regresar entre las nubes del cielo, parusia. Y habrá gran lamentación entre las naciones. ¿Qué será esta gran lamentación? Pues la gente que no cree, que permanece rebelde. Continuamos en el libro de los Hechos, en el último ya versículo, en el 21, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense cómo hasta el último momento siempre hay una salida, hay un escape de parte del Señor para que entren a la gracia. Siempre va a ser así, hasta ese momento, ¿verdad? Regresando entonces, ahora donde dejamos la marquita ahí en 2 de Pedro capítulo 3, no los quiero perder mucho. Comienzan los eventos cósmicos catastróficos que abren, dijimos, el camino al regreso de nuestro Señor. Claro, esto a nosotros los que hemos creído y confiado en Cristo Jesús es de extrema alegría, ¿sí o no? Un gozo tremendo, nomás pensar que podemos ser esa generación. Para nosotros, como dijo recién el hermano Abraham, pues es nuestra bienaventurada esperanza, citando a Pablo, ¿no? Pero en el mundo que nos rodea, el mundo gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, Juan 14, 30, 16, 11 y 2 de Corintios 4, 4, para los que anotan, va a haber para ellos
grande lamentación, va a haber desesperación. Porque todo lo que han puesto su confianza en otras cosas que no sean Jesucristo, o sea, su tiempo, su dinero, sus inversiones, sus preocupaciones y pensamientos diarios, todo eso se les va a derrumbar de la noche a la mañana. Cuando comiencen estos eventos cósmicos que traerán destrucción masiva en todo el mundo. En el versículo 11, si me sigue ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice así: ya que todas estas cosas han de ser desechas. ¿De qué todas se refiere? De todas las cosas de este mundo, de las que nos rodean. Han de ser desechas por el fuego, dijo el apóstol aquí. ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios? Por causa de ese día, ahora bien, escuche bien, por causa de ese día, los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos al ser abrasados serán fundidos. ¿Sí lo entiende? ¿Cómo va a pasar la cronología de los hechos? Pero nosotros, los de la fe, esperamos ¿en qué? En las promesas de Jesús. Él prometió venir por nosotros, no abandonarnos y dejarnos a nuestra suerte, sino Él prometió venir y rescatarnos a nosotros. Todo eso vamos a verlo en la serie esa, porque aquí si vemos no terminamos, ¿verdad? Así que versículo 13. Según las promesas de Dios, esperamos, aquí está. ¿Nosotros qué esperamos? Recién hasta el versículo 13 hablaba de que todo va a ser destruido cuando comiencen los eventos cósmicos que anticipan, como dijimos, antes del regreso del Señor. Va a haber estos eventos cósmicos catastróficos y todo el mundo se va a lamentar. ¿Por qué? Yo que toda mi vida estuve y apenas me armé $1 millón y me compré mi casita por Infonavit, terminé de pagarla y vino el Señor y me destruyó todo. Se van a lamentar. Y no me gozo porque que se van a lamentar, sino es algo que está escrito. ¿Sí me entienden? Eso es lo que va a pasar. En cambio, por eso se van a lamentar. Va a haber gran lamentación, dice. En cambio, nosotros esperamos ¿en qué? En las promesas. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora ¿qué cosa? La justicia. Y este versículo es la clave del pasaje del día de hoy. Este es el segundo pasaje bíblico, todo el capítulo de 2 de Pedro, capítulo 3, es el segundo pasaje principal de hoy. Y el versículo 13 nos dice bien claro, nuestra esperanza bienaventurada es, nosotros no esperamos en eso. Nosotros esperamos que Él restituya todas las cosas que conocemos, el mundo material y todo lo que vemos, los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales ahí va a morar ¿qué cosa? La justicia. El juicio final, por eso es final, porque al final de todo Él va a traer esa justicia que todos esperamos, que todos clamamos, que todos demandamos. Hasta los santos dice la palabra que dicen, ¿cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Dicen los santos que están muertos. Versículo 14, por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, ¿estamos a la espera de eso? ¿En qué está esperando? En que le den el crédito para la casa, el carro. O sea, por favor, aquí estamos. Por eso estamos, la palabra de Dios ¿qué dijimos al principio? ¿Qué dijo Pedro? Nos rectifica, nos ayuda, nos renueva la mente. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño ser hallados en paz con Él, sin mancha e irreprensibles. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, el Señor todavía no ha llegado porque Él quiere que todos se salven.
Como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Y aquí cita Pablo. Pablo habla de estas cosas en todas sus epístolas, las cartas paulinas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, dice Pedro, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Fíjense, hablamos de las sectas, hablamos de la gente que tuerce la palabra de Dios y así quiere torcer el pensamiento de Dios. Nosotros nunca debemos de hacer eso. Aunque no nos guste la palabra de Dios tal como es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La conclusión es más que obvia y ahí viene la conclusión, versículo 17. Así que ustedes, oh amados, nosotros, sabiendo esto de antemano, guárdense. Lo sabe, ya lo leyó, se lo estoy volviendo a leer. Guárdense, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, de los que tuercen, los indoctos, caigan de su firmeza. Nosotros estamos firmes en la roca que es Cristo, mis hermanos. Pero cuando la roca no es Cristo, no, como las arenas movedizas, ¿verdad? Nos vamos a hundir en esta vida. Por eso aquí dice, lo saben de antemano, así que guárdense, guardaos, fulazo en el griego, estar en guardia, ser vigilantes. Nos habla de preservar nuestra fe o nuestra vida de fe en la obediencia con la santidad, evadiendo o huyendo de las propuestas de este mundo. Eso significa guárdense. ¿Tanto significa? Pues sí, bueno, lo estoy extrapolando, pero si usted va al Strong, dice más o menos eso. Versículo 18 termina, más bien, en vez de caer de su firmeza, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, el día de su regreso. Amén. Ahora, volvamos a nuestros tiempos presentes. Todo esto vamos a verlo en la serie que ya pues la tengo preparada. Es una serie larga, les digo. Vamos a ver cómo la armo, si la divido esa serie, porque sí está muy larga. Me van a regañar. Nomás hablas de ya te crees al Duci. No se cree. Y el pastor, pues sí, él siempre nos dice, habla de la santidad, habla de la fe. La gente necesita eso. Porque de qué vale, ¿verdad? Vivir una vida horrible, alejados de la fe de Cristo, no cristocéntrica, y después no más esperar al Señor, pero el Señor le va a decir, si a ti no te conozco. Imagínense. Volvamos a eso, por eso en nuestros tiempos presentes, reflexionemos en la historia de la humanidad. Reflexione en su vida y en su familia, en su trabajo, en su casa, y vayamos a los fundamentos de lo que voy a decir, el instinto humano. Y en el instinto humano, ahorita vamos a ver qué es, y veremos que no nos cabe en la menor duda, mis hermanos, de que nuestro instintivo sentido de justicia está aquí. Tenemos como un sentido intuitivo, ¿verdad? De justicia. Anhelamos la justicia, buscamos la justicia. Cuando vemos algo injusto, nos enardecemos, ¿sí o no? Aunque no sea para nosotros. Si alguien va en la calle y patea a un perro, ¿usted se alegra? Claro que no, aunque a usted no le gusten los animales. Usted se enoja, usted se enardece, dice, ¿cómo? ¿Por qué hace eso? Es injusto. Es un hecho muy interesante que desde muy niños nosotros, los seres humanos, tenemos este instinto dirigido siempre ¿a qué? A la justicia, siempre. Incluso a una muy temprana edad, ya los niños desarrollan un sentimiento muy fuerte de lo que es justo o injusto para ellos. Ellos dicen a veces, esto no es justo, dice el niño cuando su hermanito más pequeño le quita un juguete y el papá se lo da, ¿verdad? Eso me pasa muy seguido con los dos chamacos, ¿no?
Todos los días están, ¿qué es injusto? ¿Qué es justo? ¿Verdad? El otro día el hermano le dio un regalo a uno y al otro no le dio. Y hasta con la cubeta se daban toda la noche. O sea, no se la acaban. Hoy también, todos los días. ¿Qué es justo? ¿Qué no es justo? ¿Qué es injusto? No es justo, también dice alguien que va a la escuela, un adolescente quizás, cuando el profesor le regaña y le castiga por cuando no hizo nada. ¿Verdad que pasa? Muchas veces nos pasó en la escuela que estábamos ahí, que se portaron mal y ahora todos se quedan sin recreo. Y todo yo, ¿por qué hice? Es injusto. Me pasó. Es un sentimiento que arde en el corazón de todos nosotros, todos. Hasta del Chapo. Él dice, es injusto que me la droga, el gobierno me la confisque. Seguramente tienen todos ese sentir de justicia o injusticia. Claro, muy subjetivo en algunos. Puede que cuando nos vamos haciendo mayores en edad, la intensidad de nuestra indignación ante la injusticia se va poco a poco como enfriando. A ver, ahí los que peinan canas. Como que se va debilitando o haciendo menos activa. Y ya vieron al perro ahí, le patea y dice, pues ¿qué voy a hacer yo? Ni modo que me ponga ahí de superhéroe. La otra vez intenté y me dijeron de qué me iba a morir. Ay, no, mejor ni busco pelea. Al fin y al cabo la Biblia dice que no le ande mirando tirándole las orejas al león porque me va a morder, etcétera, ¿no? Entonces, como que cuando pasa el tiempo, esa indignación que uno siente ante la injusticia se va enfriando, se va debilitando. Por la sencilla razón, fíjense bien, de que hemos visto tantas muestras de esa injusticia que nos endurecemos en nuestros corazones. Nos volvemos cínicos. Fíjense, la palabra cínico justamente va acá. ¿Qué es el cínico? El que actúa con falsedad o sin vergüenza. Y sabe que cuando hay una injusticia y usted está ahí, la Biblia nos obliga a ver cómo actuar ahí, no hacernos la vista gorda. Pero nos volvemos cínicos, fíjese. No, me hago el tonto. Igual no, a otro, Señor, ayúdalo. Pues te mandé a ti. Está en medio de la calle, va una persona sin. A mí me ha pasado. Estaba apurado y estaba una persona ahí. Y el Señor, ayúdale. No, pues tengo que ir para allá porque ayúdale. No, pues ahí me paro y ni modo. ¿Qué? ¿Necesita ayuda? Sí, pues no ve, me dice. Sí, me responde mal. No ve que, no, aquí estoy payaseando. No, bueno. Entonces ahí hacemos, muchos no tienen saldo y no pueden llamar. Entonces, mire, si quiere yo le llamo. O sea, pero nos volvemos así cínicos. Pasan los años y mejor no me meto para no meterme en problemas. Incluso así, fíjense, incluso en este enfriamiento, aún podemos sentirnos furiosos cuando, por ejemplo, vemos que alguien se hace tremendamente millonario, rico, vendiendo activos del Estado, siendo empleado público, embolsándose muchos beneficios por debajo del agua. Dígase algunos políticos, no todos. Podemos resignarnos al hecho de que no podemos hacer pues nada para arreglar eso, ¿no? Pero seguimos protestando, ¿verdad que seguimos protestando? Cuando vemos en las noticias un corrupto, que hice, se fue a Europa después de que entró, pues ahora hace poquito el presidente en Argentina, pues se fue a España a vivir. Y él no, que el pueblo está bien mal, y él se fue a España. Y ahí anda, y lo vieron hace poco comiendo en el restaurante más caro de España. Se gastó como 3,000 euros en esa sentada nomás. O sea, yo digo, bueno, y ahí está. Empezó con un patrimonio pequeño, salió después de 4 años supermillonario. O sea, vemos eso y ¿qué nos ponemos? Pues sí, nos arde la sangre, no somos de paja, no, pero nos resignamos, pero seguimos protestando. No es justo, como los niños, igual, no es justo. Y nuestra protesta conlleva, se verbalice, lo haga público o no, el sentimiento de que alguien debería de hacer algo, ¿verdad que sí? Alguien debe de hacer algo. Esto es injusto.
No se debe permitir que la injusticia continúe. No se debe permitir que los ladrones, los mentirosos, los asesinos y todos los demás corruptos y perpetradores del mal queden sin castigo. No es justo. Pero la historia, y por eso yo me remití a la historia y a su experiencia personal de cada uno de nosotros, pero la historia y nuestra experiencia personal y reciente nos muestra que eso es precisamente lo que parece ocurrir. Todos se salen con la suya. Todos hacen lo que quieren y al fin y al cabo mejor yo, pues que me hago el buenito, mejor yo también transo para avanzar, ¿no? Basta ver a los gobiernos cuya responsabilidad de los gobiernos delegada de Dios, es una responsabilidad que está escrito en la Biblia, en Deuteronomio 17:11, dice bien claro de que Dios le delega a la autoridad aquí en la tierra, ¿qué cosa? La potestad de ser jueces, que momentáneamente, hasta que Él regrese y haga el juicio final. Entonces, la responsabilidad principal, claro, en la sociedad cae en los gobiernos, pero demasiado a menudo son ellos mismos los culpables de corrupción y a veces de crímenes monstruosos. La historia nos habla de muchos tiranos, ¿verdad? De muchos déspotas, como Hitler, como Stanley, como Mao, como Pol Pot, y váyase para allá atrás, ¿no? Hay muchos. La muerte parece como acabar al final con todos de una forma indiscriminada. ¿Se da cuenta? A todos nos llega la muerte y a todos nos acaba, sea bueno o malo. Y el malo pues se salió con la suya, parece. Tantos, o sea, los que tratamos de guardar las leyes, como los que las quebrantan, tanto los santos como los pecadores, todos. Debemos de concluir entonces que el crimen y el pecado, la injusticia insignificante y la grande no serán nunca castigadas. Debemos de llegar a ese pensamiento que el crimen paga, que nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto es solo una burla como ilusoria en nuestra mente, que nuestra esperanza de justicia quedará frustrada para siempre. Claro que no, no. Y la Biblia justamente nos dice eso. Según la palabra de Dios, el Señor mismo es el autor de nuestro sentido de lo correcto y de lo incorrecto. Él puso en nosotros ese sentir de la justicia y de la injusticia. El Creador ha escrito su ley en nuestros corazones, dice la palabra en Romanos 2, 14 y 15. Ya lo sabe, lo he mencionado muchas veces, porque es importante este pasaje de Romanos 2, 14 y 15, en donde bien claramente dice que el Señor, nuestro Dios, al crearnos a los seres humanos, puso ese sentir en nosotros, en nuestra alma, significa, nuestros corazones, ¿qué cosa? De la ley descrita de Dios. O sea, los 10 mandamientos, aunque usted no los sepa, aunque usted no sea, nunca haya leído la Biblia, usted sabe que honrar a sus padres, tratarlos bien, respetarlos, es algo importantísimo en la vida, ¿verdad que sí? No mentir, no calumniar, no andar de codicioso, etcétera. La conciencia es el monitor interno. Vamos a llamarlo así, el monitor interno que nos avisa para que no quebrantemos la ley, dándonos testimonio, la conciencia, cuando la quebrantamos, de que estamos haciendo algo malo y llenándonos después, ¿de qué? De un sentimiento de culpa. Esa es la conciencia. El Nuevo Testamento nos asegura que un día Dios vindicará su ley. ¿Qué es vindicar? Es vengar, es defender al dañado injustamente. Eso es vindicar. Y la palabra de Dios nos confirma que un día va a llegar ese día en que Él va a vindicar su palabra. Vendrá este juicio final, que es el tema de hoy. En conexión con este término también se utiliza otro, que es la muerte segunda. Esta expresión denota
¿Cuál será el estado qué? El estado eterno de aquellos que serán condenados en ese juicio final. ¿Qué es la muerte segunda? El estado eterno. O sea, no hay tiempo ahí, por eso es eterno. De los que van a ser condenados en ese juicio final. El juicio final que leímos en el pasaje principal de hoy, se los voy a leer de vuelta en la traducción del lenguaje actual. En Apocalipsis 20, versículo 11. Me voy a ir rápido, dice así. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo. Me gustó cómo ya lo traducen del griego, la palabra huyeron la tierra. O sea, en la Reina Valera era huyeron, y huyeron significa desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. O sea, nunca más van a ser. El cielo y la tierra que nosotros conocemos va a desaparecer. ¿Por qué? Para que vengan cielos nuevos y tierra nueva, lo que nosotros esperamos. Versículo 12. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes o pobres como los poderosos, estaban de pie delante del trono. O sea, todos. No importa si tenían dinero, si eran famosos, influencer o no eran entre comillas don nadies, no importa. Todos van a estar en la presencia del juez de jueces. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Este es el criterio, mis hermanos, y la forma como el Señor va a juzgar. Es importante saber el criterio, ¿verdad? Del juez de jueces, ¿no? Este es el criterio. Versículo 13. Los que murieron en el mar. Aquí mar, hay muchos teólogos. Miren, el mar o los océanos siempre representan las naciones. La gente incrédula, pagana, que vienen de las naciones, ¿verdad? Bueno, pero también se puede interpretar literalmente, pero al fin y al cabo, si leen todo el pasaje 13, es lo mismo. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte, o sea, en el Hades. Ahora les digo qué significa. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Por eso es indiferente cómo lo interpretemos. Mar, océanos, ay, son las naciones, no, debates tontos no hace falta meternos, ¿no? Todos los muertos fueron juzgados, todos fueron juzgados por Jesús de acuerdo con lo que ¿qué? Habían hecho sus obras. Ese es el criterio. Ahora, ¿qué es el Hades, el reino de la muerte? El Hades significa lo propiamente no visto. El Hades es el lugar en que las almas que han muerto van. El sepulcro. Pero lo habla de una manera como, ahorita vamos a ver, como el rico, en la parábola del rico y Lázaro, en donde es el rico el que va al Hades, ¿verdad? ¿Y dónde va Lázaro? A los brazos del Señor, a la presencia de Abraham, ¿verdad? Entonces significa con los santos, ¿verdad? 14. Luego la muerte y el reino de la muerte, el Hades, por eso es negativo, o sea, toda la gente que aquí no creyó, se muere, va al Hades. Fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Me gustó, es simple esta traducción de estos hermanos. Los que caen en este lago de fuego quedan separados de Dios para siempre. Después vamos a ver eso de que mucha gente dice, Dios no puede, si Dios es tanto amor, ¿cómo que para siempre? Van a pasar 1.000.000 de años y Dios va a hacer algo para ver si salen. Les vamos a explicar por qué esa gente no va a querer salir de ahí. Eso va a ser dentro de 2 enseñanzas seguramente, pero es algo importante que entendamos el pensamiento divino de Dios, la santidad de Dios que estuvimos aprendiendo. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre, porque es ahora el día de la salvación, mis hermanos. Por eso la urgencia que tenemos que tener cuando usted conoce y ama gente aquí que no conoce de Dios o que ya ha conocido de Dios. Y que ahora vamos a ver que esos que conocieron de Dios tienen mayor responsabilidad.
Versículo 15, y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. ¿Y cómo podemos ser parte de la vida eterna? Por medio de la gracia de Dios, ¿a través de qué? De la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo tendrá lugar este juicio final que estuvimos hablando aquí? Que el apóstol Pablo y el apóstol Juan en Apocalipsis y en la segunda carta de Pedro nos estuvieron hablando. ¿Cuándo dará lugar el juicio final? Pues al final. Desde el punto de vista, miren, vamos a ver aquí bien claro. Hoy me va a alcanzar tiempo nomás para el punto de vista individual. Desde el punto de vista de cada individuo, de cada uno de nosotros, el juicio final tendrá lugar después de ¿cuándo? De la muerte. El juicio final, en el sentido del tiempo, porque cuando morimos ya trascendemos del tiempo, ¿sí me entiende? O sea, el tiempo está para la gente que vive en esta tierra. Cuando usted y un servidor muramos, si es que el Señor no llega antes, pues vamos a estar fuera del tiempo, en la eternidad. ¿En qué eternidad? Pues tengo fe con el Señor. Si no tengo fe, pues en el Hades. Y eso está en Hebreos 9:27, todos los conocen muy bien. Se lo voy a leer en la Reina Valera y dice así, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, no es algo que está dudoso, para los hombres, o sea, las personas que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, ¿qué viene de esto? El juicio final ya llega de manera inmediata porque en la otra ya no hay tiempo. O sea, muero es juicio de manera individual. Pero si preguntamos cuánto tiempo pasará desde la muerte del individuo hasta que llegue el juicio final, la respuesta es: el juicio final vendrá después de que los cielos y la tierra hayan ¿qué? Huido, desaparecido. Es decir, cuando llegue el fin del mundo o tras el mismo, ¿verdad? Inmediatamente después del fin del mundo. Ahora bien, es fácil ver por qué eso será así, mis hermanos. El pecado, una vez cometido, puede dar lugar a una cadena de reacción. Escúcheme bien, síganme el hilo. El pecado, yo cometo un pecado y da lugar a una cadena de reacción. ¿Recuerdan en las leyes de la física? Para una fuerza, pues hay una reacción siempre, ¿no? Que continúa hasta mucho después de que esa persona cometió el pecado y murió. Ese pecado que a veces cometemos tienen este tipo de reacciones en cadena que van más allá de nuestra propia muerte. Eso estoy diciendo. Por ejemplo, un padre o una madre, todos vivimos, especialmente los que peinan canas, heridas, vamos a llamarlos así, psicológicas, ¿verdad? De que eran padres muy duros, madres muy duras, muy estrictas, porque eran otras épocas. Y los hijos, nosotros pequeños, con ese trato duro y falta de afecto total, pues los hijos, pues empezamos a desajustarnos psicológicamente en nuestra mente, vamos a decir así. Y después cuando crecemos y somos adultos, pues llegamos a dañar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a los compañeros de trabajo, que como resultado de ese trato reaccionan ¿de qué manera? De una manera reprensible porque se enojan, quieren vengarse, quieren contrarrestar eso o devolverle el favor, por así decirle. El daño que hacen, fíjense, los grandes dictadores, los grandes tiranos en las historias. Un Genghis Khan, que ahora ya se llaman el Grande, ¿verdad? Pero él mató millones de personas, violó, asesinó, destruyó pueblos enteros, los quemó vivos, a niños y ancianos, a todos, millones de personas. Por eso en la historia dicen que Genghis Khan fue el hombre que más repercutió en la historia, porque como él se movía para el occidente, todo el mundo salía corriendo despavorido, porque iban a ser muertos de una manera horrible. Y todos esos que se fueron al occidente, pues fueron y conquistaron Roma. Porque no, prefiero pelear con los romanos que contra estos mongoles.
Pero fíjense el daño que causan estos tiranos y la injusticia que cometen. Esa injusticia, mis hermanos, y esos daños no cesan cuando estos tiranos y dictadores mueren. ¿Sí se da cuenta? Se multiplican como ondas en el agua y siguen. Basta que toda la complicada red de la historia humana no sea cortada con la llegada del fin del mundo. Pues entonces será imposible, mis hermanos. Si esta red complicada de pecados tras pecados y esta red y estas reacciones en cadena que van a lo largo de la historia no es cortada con la llegada del fin del mundo, ¿verdad? Será imposible valorar plena y justamente las verdaderas repercusiones de nuestro pecado. No sé si me entendió y siguió el hilo del razonamiento. O sea, si Dios quiere juzgar plenamente y justamente a cada uno de nosotros, tiene que Él cortar, ¿vieron un corte de caja? Clink, corto caja, a ver, y empezar, porque tiene que parar las reacciones. ¿Sí entiende? Porque si no, las reacciones van a seguir. Son pecados que se van reaccionando y uno reacciona al pecado y se enoja y ese pecado causa que otros se enojen. ¿Cuánto vemos ahora en las redes sociales que se enojó con el otro, le pegó y lo mató? No era la intención matarlo, pero se enojó, le pegó así con todo y ¡pum!, cayó muerto. Entonces el familiar fue y lo mató a este que lo mató y así sigue la reacción en cadena. Por eso el Señor debe de ¿qué? Para valorar plena y justamente todo, debe de cortar estas repercusiones del pecado. Y lo va a hacer al final. Esa es una de las causas de por qué Él al final pacientemente espera. Y al final dice ya, clean caja, corte de caja y a checar. Corta las repercusiones y las reacciones en cadena. O sea, esto habla de una minuciosidad en el juicio divino. ¿Qué significa minuciosidad? De prestar mucho a los detalles, que nada se me escape. Y es así justamente como nuestro Señor Jesús va a hacer e impartir el juicio divino, con minuciosidad. En el pasaje principal de hoy, en Apocalipsis 20, se lee, y los libros fueron, ¿qué? Abiertos. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en esos libros, de acuerdo a sus obras. No hemos de suponer que los libros de Dios son exactamente como los libros aquí en la tierra. No. La palabra libros aquí es una metáfora. Pero eso nos recuerda, este pasaje en Apocalipsis 20, que Dios tiene recogido, anotado en su mente todo lo que cada persona ha pensado, dicho y hecho. Vuelvo a repetir, todo lo tiene el Señor minuciosamente, detalladamente anotado en su mente, en esos libros metafóricos, lo que hemos pensado, dicho y hecho. La habilidad de Dios para guardar todo eso no debe de parecernos increíble, ¿verdad? No debe de sorprendernos. Incluso hoy, el hombre hoy día, hay computadoras, software, ordenadores que tienen bancos de datos en cuya memoria hay información casi ilimitada. Antes quizás era difícil de imaginar esto, pero ahora, si hasta las computadoras que creamos tienen información ilimitada casi. El Nuevo Testamento también nos recuerda que después, bueno, voy a cerrar esa idea. La idea es bien clara. Dios va a hacer un corte de caja, por eso es al final, juicio final, para que ya el pecado se corte ahí, va a destruir todo para crear y hacer todo nuevo. Pero antes de hacer todo nuevo, va a justiciar a todos, los muertos, los que están en el Hades, los que murieron sin Cristo, los que murieron sin creer en la palabra de Dios, y todo lo que se le va a justiciar va a ser con una justicia minuciosa. O sea, nada se le va a escapar de lo que pensamos, dijimos, hicimos. Todo va a estar bien detallado en su banco de datos, vamos a ponerlo así, en esos libros que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis. Segundo punto, también el Nuevo Testamento nos recuerda que después de la muerte las personas no solo continúan existiendo,
sino que son capaces de recordar sus vidas pasadas, incluso hasta con mayor detalle de lo que han sido nuestra memoria en esta vida. Lucas capítulo 16, 25, dice, ¿se acuerdan? Es el pasaje del rico y Lázaro, ¿no? Y Abraham le dice al rico: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. O sea, el mismo Abraham en esta parábola que todos interpretan los teólogos, que no es una historia irreal, un cuento, una fábula, sino que Cristo está citando un caso concreto que existió. Eso es lo que dicen los teólogos, yo también lo interpreto de esa manera. Entonces Abraham le dice: acuérdate, es la palabra, acuérdate. O sea, la memoria que va a pasar en la siguiente, después de la muerte, ¿qué va a pasar? Va a estar la memoria. Acuérdate cómo la pasaba de fiestero, borrachándote con mujeres en la parranda. Y mira, pobre Lázaro, él le fue bien mal. Pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. Dios juzgará no solo los actos externos, sino también los secretos de los hombres. La vida secreta de cada uno de nosotros. Romanos 2:16, para el que anota, es la justificación bíblica. Romanos 2:16. Igual que nosotros podemos captar nuestras acciones en un video y volverlas a ver, de manera que podemos vernos en el presente haciendo y diciendo cosas que hicimos hace años atrás. Así Dios podrá reproducirnos frente a nuestros ojos o nuestra mente. ¿Qué cosas? Los pensamientos ocultos y secretos y acciones que hicimos años atrás, e incluso muchos años atrás. Nada se le va a escapar. El juicio será escrupulosamente justo, puesto que cada individuo será juzgado, como dice nuestro pasaje, según su ¿qué? Sus obras. Nadie será castigado ni recompensado por algo que no hizo. ¿No les damos gracias a Dios? Si yo no hice eso, no me va ni castigar ni recompensar por eso. ¿Y quién es este juez justo? Nada menos que ¿quién? Que nuestro Señor Jesús, dijimos, ¿no? Aquel que Juan vio sentado en aquel gran trono blanco es nuestro Señor Jesús. Eso está en tres versículos en Juan capítulo 5. Lo voy a decir rápidamente por falta de tiempo. Versículo 22 dice, Juan 5:22, el Padre Celestial dejó todo juicio al Hijo, dice. En el versículo 27 dice que el Padre le dio también autoridad de hacer juicio. Y en el versículo 28 y 29, en el capítulo 5, dicen que todos oirán la voz del Hijo de Jesús en aquel día glorioso, en su regreso en las nubes. Saldrán, o sea, de los sepulcros, o sea, de donde estén, o sea, digamos, si vamos a la parábola del rico y Lázaro, en el regazo de Abraham o en el Hades, saldrán para resurrección de vida o resurrección de condenación o muerte segunda, muerte eterna, según ¿qué? Lo que hicieron. Ahí lo dice también en Juan 5:29. Más aún, este juez de jueces, Jesús, tendrá en cuenta también, y con esto termino el día de hoy, el conocimiento de lo bueno y de lo malo que tenía cada uno y cada una de las personas aquí en la tierra. ¿A qué me refiero? Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 48, 47 y 48. Lo voy a leer en la Reina Valera. Miren, todo esto que estamos viendo es necesario, esta introducción, porque sienta las bases de cómo el Señor nos juzga, con qué criterio, a quiénes, cuándo. ¿Sí me entiende? Y de ahí se parten a todas las cosas proféticas y lo que sea, ¿verdad? Pero tenemos que partir de esta base, porque si no, no sabemos si es un Dios justo o cómo juzga o qué criterio, cuál es la vara de medida. No, tenemos que saber todo esto bien claro,
Este concepto es bíblico y fundamental, mis hermanos. Lucas 12, 47 y 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué recibirá? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, o sea, en ignorancia, será azotado, ¿qué dice? Poco. Este es un pasaje que el mismo Señor está comentando, ¿no? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá o exigirá. Y ahora, ¿cuántos quieren ser millonarios? Cuidado con lo que piden, Les digo que cuidado, Ya les dije al hermano que conocimos de sana doctrina aquí de Casa Oración. Agarró, le fue bien el negocio y ya no lo vimos más. Tiene conocimiento de la palabra, me consta. Me consta que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero parece que no ha permeado en su corazón. Y a la primera, que Dios lo bendijo bien, se fue. Mucho se le va a demandar. Un salvaje, por así llamar a una persona que vive en la jungla, puede matar simplemente porque esa persona creció en un contexto, en una tribu analfabeta, afuera de la civilización moderna, y también desde niño le fue enseñado que matar a los miembros de otra tribu es un gran honor y es algo glorioso y muy bueno. En los años 90, mediados, hubo una guerra en África en donde tribus se estuvieron matando, porque unos eran de una etnia y otros eran de otra etnia, y mataron, violaron, sacaron cabezas de niños. O sea, es algo horrible lo que pasó en esos tiempos. Miles de personas murieron así, de uno y otro bando. Y ellos, al hacerlo, ellos les eran enseñados de que era bueno y glorioso hacerlo. ¿Lo que hicieron es pecaminoso ante los ojos de Dios? Claro que sí, pero no será tratado con la misma severidad que el capo de la mafia de aquí de México o de Italia, de la Cosa Nostra ya, que ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hasta tiene conocimiento de Jesús. Que asesina sabiendo, no obstante todo eso, deliberadamente a los miembros de otro clan mafioso, a los policías, a todo el que se le atraviesa, lo descuartiza. ¿A quién va a tratar con más severidad? Pues al segundo caso. Eso está escrito en Lucas, lo que leímos 12, 47 y 48. Y el juez, Jesús, ha enunciado otro principio que presidirá a su juicio. En el 48, en donde leímos, dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Un hombre con un cerebro, una mente y una salud física excelentes, con una buena educación, con un buen contexto, todo, que utiliza esos talentos simplemente y no más para acumular riquezas, y les vale el sufrimiento de los que están alrededor suyo. No hace nada por los pobres y que no intenta amar a su prójimo como a sí mismo, será tratado de una forma muchísimo más severa que el hombre pobre que sin talento y cuya pobreza le hizo imposible o casi imposible ayudar a su prójimo. ¿Sí lo razona? ¿Sí lo entiende? Eso también nos habla toda la parábola del relato del rico y Lázaro en Lucas 16, 19 al 31. Es el mismo relato. Ahora, si me dan tiempo, unos minutos, quiero avanzar en esto y para dejar ya para el siguiente. El destino común de los que no se arrepienten y de los incrédulos. Hay un destino común, fíjense. El castigo impuesto, por tanto, o sea, por el juez de jueces, nuestro Señor Jesús, va a variar según ¿qué? Cada individuo. Eso es lo que acabamos de aprender hasta ahora. Amén. Ya les di los pasajes, anotaron o van a escucharlo de vuelta. Ahora, por otro lado, el destino
destino de todos los que no se arrepienten y de los incrédulos va a ser el mismo. Ok, la severidad y el castigo es individual, pero el destino de los que no se arrepienten y de los incrédulos será el mismo. Se describe en nuestro pasaje principal de Apocalipsis 20 como la muerte segunda y como el lago de fuego. Y yo creo que aquí le voy a hacer porque si no me voy a extender demasiado. Vamos a continuar en la siguiente enseñanza, esto del destino final y común de todos aquellos que permanecen en incredulidad, que rechazan el evangelio, que se rebelan ante Dios y que es la muerte segunda y el lago de fuego. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día porque tú nos has redarguido, nos has enseñado un poco más de este juicio final, que forma parte de los principios básicos y fundamentales de tu palabra, porque los profetas hablaron de este juicio final y tus apóstoles confirmaron tus mismas palabras que nos has dado en el evangelio, Señor. Y el último libro de tu santa palabra es el libro de Apocalipsis, en donde tú revelas el juicio final. Señor, te damos gracias porque no estamos en ignorancia, pero hemos aprendido hoy que este conocimiento que nos has dado, Padre, es responsabilidad también. Ahora, con este conocimiento de tu pensamiento, tenemos una mayor responsabilidad de evangelizar, de predicar tu palabra, tu santidad, tu amor inagotable en la cruz a todos estos seres amados, compañeros y aún a nuestros enemigos, a los que nos agravian, Señor. Señor, ayúdanos a seguir esta gran comisión que tú nos has mandado, mi Dios, hasta que muramos o tú regreses. Señor, queremos estar firmes cuando llegues con tu juicio final, estar en el lado correcto, en el lado de los justos por tu sangre derramada en la cruz. Señor, gracias te damos por esta seguridad en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Seguimos la siguiente semana. Bendiga a su hermano.